chicos, mi nombre es Odaiseño López. Bienvenidos a un día más en mi canal educativo Didáctica de la Aritmética. Bueno, en el día de hoy les estaré hablando acerca de las fracciones y sus distintas interpretaciones. Así que sin más preámbulos, vayamos a verlo. Bueno chicos, para comenzar con la explicación debemos saber qué es una fracción. La palabra fracción indica un par ordenado de números naturales, los cuales se escriben A sobre B. Estos están utilizados en contextos y situaciones en las cuales uno llega a pensar de que no tienen nada en común. En estas dos imágenes de ejemplo podemos observar la escritura de una fracción. A sobre B vendría siendo un numerador sobre un denominador. Desde una perspectiva escolar nos podríamos plantear la siguiente situación. Si identificamos uno de los contextos en el que la idea de la fracción tiene sentido, contexto significativo, y desarrollamos el proceso de enseñanza, ya sea concepto, relaciones, equivalencia y orden de operaciones, significados y algoritmos con dicha interpretación. Cabría esperar que los niños fueran capaces de trasladar esa comprensión y destrezas conseguidas a interpretaciones diferentes. Para los niños, trasladar esa comprensión a situaciones diferentes no es tan sencillo ni es de todo claro. Puede que el niño sepa el significado y la interpretación de la fracción, pero esto no quiere decir que sepa utilizar la misma herramienta en distintos contextos. Por eso, la intención es conseguir en los niños una mejor comprensión conceptual operativa de la idea de la fracción. Las diferentes interpretaciones que se van a definir son la relación parte-todo y media, que esa abarca las representaciones de contextos continuos y discretos, los decimales y recta numérica. La segunda sería las fracciones como cociente, que esa abarca división indicada y como elemento de cuerpo cociente. La tercera sería la fracción como razón, que esa abarca probabilidades y porcentajes. Y la tercera sería, la cuarta, la fracción como operador. Y por último, les estaré hablando sobre una visión global de las fracciones. Esta interpretación se ubica primeramente en un todo, continuo o discreto, el cual se divide en partes congruentes. Puede ser de las partes de una superficie o de la cantidad de objetos. Mediante la fracción nos vamos a dar cuenta de la relación que existe entre un determinado número de partes y el total de partes. A todo se le da el nombre de unidad. A continuación les mostraré un ejemplo. Como pueden ver, aquí se encuentran 5 luces, los cuales hay una fucsia, 2 blancas, una azul y una negra. Las luces son las partes consideradas de una colección de objetos iguales. Entonces la pregunta para este ejemplo sería: ¿qué parte de este grupo de blusas es color blanca? Como podemos ver, hay 5 blusas, pero de esas 5 nada más hay 2 blancas. Entonces la respuesta sería 2/5. Continuas. Estas van ligadas a la medición. Son trozos simples congruentes, equivalentes en alguna magnitud, discretas. Estas van ligadas al conteo. Además, las partes son subconjuntos que están formados, cada uno de ellos por uno o varios objetos. Ejemplo de fracciones discretas. De las 8 partes de un todo se ha sombreado 5. 5 de las 8. 5 sobre 8. Ejemplo de fracciones discretas. Aquí el todo está formado por un conjunto global de 5 bolas, 3 de las cuales son azules. 3 sobre 5 es la relación entre las bolas azules y el número total de bolas. También podemos representar la fracción 3 sobre 5 con conjuntos formados, cada uno con varios objetos. Recta numérica. En la recta numérica, la fracción A sobre B se le asocia a un punto situado sobre ella, donde cada segmento unidad se divide en B partes o en el múltiplo de B, congruentes, de las que se toma A. Ejemplo de fracciones como recta numérica. Nos podemos dar cuenta que 14 sobre 8 también nos puede dar como un número mixto, que sería igual a 1 más 6 sobre 8. Como cociente.
Bajo esta interpretación se asocia la fracción a la operación de dividir un número natural por otro, que haría como una división indicada de A sobre B, o bien dividir una cantidad en un número de partes dadas. Quiere 1980 dice: señala la diferencia entre la interpretación parte todo con la de cociente, indica que para el alumno que está aprendiendo a trabajar con fracciones, el dividir una unidad en 5 partes y tomar 3, que sería 3 sobre 5, resulta muy distinto del hecho de dividir 3 unidades entre 5 personas, aunque el resultado sea el mismo. En esta interpretación se considera que las fracciones tienen un doble aspecto. El primero sería, al ver las fracciones como una división indicada, se establecen algunas equivalencias, y la segunda sería que se consideran las fracciones, los números racionales, como los elementos de una estructura algebraica. División indicada es la interpretación que indica una división de dos números naturales. Aparece en un contexto de reparto. Por ejemplo, si hay 3 barras de pastel y se tiene que dividir de forma equitativa entre 5, ¿cuánto le quedará a cada uno? La resistencia de los estudiantes al ver como 3 dividido entre 5 como 3 sobre 5 puede ser debido a que muchos de ellos se encuentran familiarizados con la interpretación parte todo para las fracciones y por tanto ven el 3 sobre 5 como la descripción de una situación. De 5 partes hay 3 sombreadas. Mientras que la división indicada es un proceso, precisamente el proceso de repartir 3 barras de pasteles a 5 niños. Fracciones como razón. En las sesiones anteriores se han caracterizado las fracciones en situaciones de comparación parte todo, pero algunas veces las fracciones son usadas como un índice comparativo entre dos cantidades de magnitud, comparaciones de situaciones. Así nos encontramos con el uso de las fracciones como razón. En este caso no existe de forma natural una unidad o un todo, como podría ocurrir en los otros casos. Podríamos entender esto como que la comparación puede ser bidireccional. El resultado de comparar dos cantidades podría indicarse como una razón y se podría dar en 4 formas distintas: A, B, A dividido entre B, A sobre B, y la razón de A es AB. En esta interpretación se ve la fracción definida o escrita de una forma diferente a la cual lo conocemos. Aquí el numerador sería el antecedente, el denominador sería el consecuente, el resultado sería la razón. En esta imagen podemos observar uno de los ejemplos más vistos y vividos en la vida cotidiana. Sabemos que para preparar una taza de arroz necesitamos 2 tazas de agua. Esa razón se haría. La razón de 2 es 1. Entonces, si necesitaríamos preparar 3 tazas de arroz, ¿cuántas tazas tengo que tener de agua? Sabemos que sería 6. Entonces, la razón sería 6 sobre 3. Probabilidad. Las fracciones también se usan para expresar la posibilidad de que ocurra un evento. Por ejemplo, si lanzamos una moneda y decimos que 1/2 de las veces caerá con la cara hacia arriba, la rama de las matemáticas que se encarga de esta posibilidad se llama la probabilidad. Un número entre 0 y 1 que se usa para expresar la posibilidad de que ocurra un suceso o un evento. Cuanto más cercano a 1 sea la probabilidad, mayor es la posibilidad de que ocurra este evento. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6? Sabemos que un dado tiene 6 caras, entonces la única posibilidad de que el dado caiga 6 sería 1 sobre 6. Esa sería la probabilidad. Porcentajes. Es la relación que se establece entre un número y 100 o 1000. Recibe el nombre particular de porcentaje. Por la regla general, los porcentajes tienen asignado un aspecto de operador, es decir, al interpretar el 60% de 35, coincide actuando la fracción de 60 sobre 100 sobre 35, hacer 100 partes de 35 y tomar 60.
Utilizando el lenguaje de aplicaciones, los porcentajes se pueden entender como el establecimiento de relaciones entre el conjunto, o sea, las razones, donde se dan subconjuntos de 100. Ejemplos de fracciones como porcentaje. En un grupo de 30 estudiantes, 12 son varones. Entonces, la relación sería 12 sobre 30 por 100, eso es igual a 40. Es decir, que el 40% de los estudiantes son varones. Fracciones como operador. En esta interpretación, las fracciones son vistas en el papel de transformadores, es decir, algo que actúa sobre la situación estado y modifica. Aquí se concibe a las fracciones como una sucesión de multiplicaciones y divisiones o viceversa. Ejemplo, si en un contexto discreto se toma una situación de partida o de unidad en el conjunto formado por los 36 niños de una clase, el efecto de aplicación del operador 2/3 se puede representar por el estado final 24 niños o también recibe el nombre del estado 2/3, como la descripción de un estado de cosas. El operador lleva implicado un convenio en el cual primero actúa la división y después la multiplicación. Una visión global de las fracciones. Debido a las diversas perspectivas, algunos autores consideran un megaconcepto construido por diferentes subconceptos. Según las interpretaciones dichas anteriormente, se entiende las fracciones como un esquema de acciones necesarias para desarrollar tareas en un momento determinado del niño. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y les sirva de mucho. Nos vemos en un próximo video.